Por el micrófono porque lo van a grabar, ¿vale? Bueno. Buenas tardes. Vamos a empezar, ¿vale? Bueno, lo primero, agradecer a José María García Pablo Ripoll, que es profesor de la Universidad Europea de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, que le hemos invitado a participar en esta mesa redonda, y a Javier del Palacio, que es arquitecto también, trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y además es vecino de Mataelpino. Gracias a los dos y a todos por asistir a esta segunda mesa redonda sobre el plan general. Va a participar José María primero, pues haciendo una pequeña ponencia, cuyo título es Territorio, Identidades, Plan y Proyectos. Así que, sin más, tiene que usar el micrófono porque si yo no sé si... por grabación, no porque oís bien, ¿no? Para que coja. O sea, me lo tengo que aproximar hasta aquí mismo. Un poco menos, para que no retumbe. Bueno. No, me gusta más hablar sin ello, sin micrófono, pero no graba entonces, ¿no? Si hablo sin micrófono no graba. Porque sea más una cosa como la que pretendemos. Yo le pedí a Blanca y a Ignacio que no fuera direccional, que fuera circular. Creo que lo hacéis así. ¿Está grabando? Sí. Si hablo alto no me tengo que colocar esto. ¿Tendría que poner otro micrófono? No, entonces me hablaré más despacio. Yo es que suelo hablar deprisa y si tengo que hablar deprisa, tengo que mirar algunas notas. Entonces tendré que tener esto cerca. Bueno, vamos a ver. No se debe decir eso de que voy a ser breve, pero tengo que decirlo, hay que caer en los tópicos. No sé cómo tenéis esto acotado de tiempo. Mi intención sería hacer una introducción de lo que yo creo que es el momento en el que estáis, que es el momento de arranque de un plan, que yo creo que aunque los planes nunca arrancan de cero porque los lugares tienen su historia, y pues sí es un momento iniciático, complejo y problemático. Estábamos comentando hace un momento que pensábamos que cuanto más chico es un lugar, yo vengo de he trabajado profesionalmente en Madrid, tuve la suerte de poder meterme en una oficina municipal que se montó para hacer el Plan de Madrid en los años 80, o sea, yo ya tengo mucho recorrido detrás. Y yo veía esta mañana, y lo comentaba ahora con Ignacio, que cuanto más chico es un lugar, más complicado seguramente son las cosas, ¿no? Porque está todo más a flor de piel, ¿no? Tienen que estar las personas casi una a una listadas tomando las decisiones, ¿no? Eso mismo me estaba pasando a mí esta mañana cuando intentaba preparar un poco qué les digo, ¿no? Porque yo no conozco vuestros tres pueblos, vuestro territorio. Con Ignacio ahora me da una buena vuelta, por lo menos para oler los sitios y sentirlos. Pero no me voy a atrever, también lo comentábamos hace un momentito, no me voy a atrever a dar, por supuesto, ninguna respuesta ni nada, ¿no? Simplemente si soy capaz de hacer algunas preguntas que puedan servir para que se monte enseguida los debates, y vuestra participación pues es lo que pretendo, ¿no? El inicio del plan, o sea, cuando se inicia un plan, hoy supongo que habéis tenido una sesión con Beatriz Lobón, ¿no? Y se habló, por lo que me habéis contado, del planeamiento y su función, sus fundamentos legales y administrativos y tal, lo cual me da una tranquilidad enorme porque yo de eso sé poco, o sea que sí os lo quiero advertir, sé poco. He tenido la suerte de colaborar Ignacio ha trabajado conmigo unos cuantos años y hicimos algunas aventuras realmente interesantes en lugares que tienen poco que ver con esto, pero también tienen mucho que ver, o sea, trabajamos juntos y dibujamos juntos en la costa de Tenerife y en la Isla del Hierro. Yo la Isla del Hierro la encontraba haciendo el plan insular del Hierro, ¿no? 8.000 habitantes, pero una isla entera, ¿no?
Pero yo repasando esta mañana un poco decía, caray, ¿cuánto se parece seguramente la problemática urbanística de planeamiento de un plan insular en la Isla del Hierro, ¿te acuerdas? Con esto mismo, ¿no? En dimensión poblacional, en identidades. Yo me he atrevido a hacer una intervención muy corta al principio y luego decía, bueno, tendré que contar algo más. Me he atrevido como no me he atrevido a entrar en los problemas, he tirado un poco del último estudio que hicimos en la universidad, que es una publicación de una especie de glosario de términos urbanos y ambientales y paisajísticos, y he dicho, pues a lo mejor sería ver qué palabras, repasando ese glosario que hicimos el año pasado, es como un diccionario de términos urbanísticos y de planeamiento y de paisaje, me he atrevido a seleccionar algunos términos clave y hacer un repaso muy ligero de ellos para que pudiera servir de arranque al debate, ¿no? Bien. Y empezar un poco a comentar qué es esto del planeamiento, ¿no? Entonces, para ver un poco qué es esto del planeamiento, lo mejor que se me podía ocurrir para aclararme yo mismo fue el famoso debate que tuvimos desde los años 80 entre dos escuelas de entendimiento de los planes urbanísticos, de los planes generales, entre lo que era la pugna entre Madrid y Barcelona, ¿no? Esa historia de que Barcelona con las Olimpiadas en el 92, pues, y antes del 92, pues tenían una cultura urbanística importantísima en cuanto a los proyectos sobre las plazas, los espacios públicos, las calles, y de alguna manera esa escuela de Barcelona, con el arquitecto Oriol Bohigas casi a la cabeza, presumían de que ellos respondieran a los problemas de la ciudad haciendo proyectos de intervención en espacios públicos y haciendo arquitecturas, y que no necesitaban hacer planes, ¿no? Y la escuela un poco de Madrid, estábamos en otra órbita, hablábamos de que no, de que había que ser más, había que hacer planes, ¿no? Entonces ahí se estableció un debate entre plan o proyectos, ¿no? Que yo creo que es un poco algo que se puede aplicar a ciudades pequeñas, a territorios, a islas, porque es un poco el punto crítico del planeamiento y de un plan general más todavía. Para mí, para muchos, es que se burocratice, o sea, que el planeamiento se convierta en una cosa pues burocrática que hay que hacer porque la ley lo dice y porque hay unos derechos de unos y otros. Y yo creo que eso está muy bien, pero pensamos algunos que no vale de muy poco que una ciudad o un territorio con 3 pueblos, como tenéis vosotros también. Pensaba yo, el Bogalo y sus 3 pueblos, ¿son pueblos o son 3 microciudades? ¿Es un territorio, es una parte de un territorio? Bueno, todo eso serán cosas que tendrán que salir, pienso yo, en esta fase en la que nos comentabais que estáis a punto de sacar un avance, porque pensamos que los primeros meses, ahora lo comentábamos un poco, los primeros meses de redacción de un plan tienen que ser muy filosóficos y muy conceptuales y poco, si se pudiera, poco centrados en los intereses particulares de cada uno con su parcela. O sea, siempre dicen que el avance es algo que tienes que hacer mirando los intereses de los colectivos sociales, viendo los conflictos, viendo las oportunidades, pero intentando no entrar en aquí mi parcela o aquí mis 2 plantas o mis 3 plantas, para luego dejar, una vez que se han sentado las bases de la filosofía del plan, proceder después, y que ha habido un debate entre grupos sociales, profesionales, etcétera, después entrar ya en la materia, una vez que se han desvelado los grandes conflictos, las grandes posibilidades, las grandes alternativas de un territorio y de cada uno de sus pueblos, entrar luego después ya en la fase más dura de la negociación de la ordenanza, de la altura, del retranqueo, etcétera. Eso a lo mejor es teoría y es imposible porque las cosas están muy mezcladas. Pero, bueno, los que trabajamos como técnicos tenemos que lanzar un poco teorías, ¿no? Terminando con la anécdota, Oriol Bohigas, que presumían, como decíamos, un gran profesional, un gran arquitecto, presumía de que no necesitaba el plan para gobernar su ciudad,
enseñó un folio con el planito de Barcelona, pero un folio, una cosa pequeña, ¿no? Y tenía los 4 puntos fundamentales del Barcelona Olímpico, ¿no? Y con unas rayas y unas flechas, ¿no? Y entonces decía, yo no necesito plan, tengo mis proyectos, ¿no? Entonces, un arquitecto italiano que había por ahí, que le venerábamos mucho, Campo Venuti, cogió el plano, se lo arrebató y esperó un rato, ¿no? Y al final del debate, entre si plano o proyectos, dijo, bueno, vamos a ver, dejémonos de historias, de legalidades. Este dibujo con cuatro garabatos hechos y unas flechas es un plan mejor que miles de planes, que a lo mejor tienen decenas de páginas y miles de planos. Bueno, esto que parece una anécdota tonta, nos mete yo creo, yo así lo quería traer aquí para debatir, nos mete en qué es esto de un plan y cuánto un plan debe. Los planes siempre producen una especie de terror, que viene el plan y acabar que viene el plan, o sea, que el plan nos va a prohibir y tal. Y luego que todo tiene que estar en el plan. Entonces pensamos que el corto y el medio plazo, los ayuntamientos tienen que hacer convivir las decisiones de cada día con el planeamiento, que por definición es una cosa de larguísimo plazo, ¿no? La ley del suelo dice que los planes tienen vigencia indefinida, se tienen que pensar como para... Pero luego sabemos que los planes son muy rígidos a veces y prohíben demasiado, y la flexibilidad es algo muy importante. Entonces, esa historia contada con esta anécdota que parece boba, pero ahí es donde está el acierto del ayuntamiento con sus técnicos y con sus grupos sociales, que yo creo que es un poco lo que nos cansamos de decir a los alumnos en la escuela, los momentos brillantísimos que ha tenido a veces algunos planes en algunas ciudades es cuando ha funcionado muy bien el trípode, ¿no? O sea, un ayuntamiento con ganas de hacer, o unos técnicos involucrados y con ganas de dibujar y con pasión por la ciudad y el territorio que dibujan, y unos grupos sociales que, aunque se peleen entre ellos, quieren jugar. Política, grupos sociales y profesionales, cuando ese trípode funciona, las ciudades funcionan. Yo recuerdo cuando en Madrid lo hicimos en los años 80, funcionó aquello, ¿no? Había unos colectivos sociales, asociaciones de vecinos que estaban deseando incorporarse a la democracia, un ayuntamiento que tenía ganas de hacer, una ciudad que no funcionaba, y unos técnicos que queríamos jugar ese juego de las 3 patas. Yo creo que es un tema también que yo quería destacar. Blanca, me tienes que dar un toque cuando lleve, no sé cuánto tiempo llevo hablando, no quiero hablar más de 20 minutos. Bien. Parte final ya casi, porque no quiero entretenerme mucho. En el fondo un plan, es que tiene que ser algo muy sencillo. O sea, un plan es un proyecto, es un conjunto de leyes, de reglamentos, de normas y una idea clara, aunque esté llena de problemas, que nosotros le llamamos una idea clara, un proyecto de ciudad, que aquí sería un proyecto de territorio. Yo no sé cómo querríais, y cuando hablemos, cómo le llamáis a vuestro modelo de pueblo. Yo decía es una ciudad. Yo me he planteado esta mañana, ha cambiado esto de ser pueblo, de ser 3 pueblos dentro de un territorio mucho más amplio que el propio territorio municipal. O sea, son microciudades. Ha cambiado sociológicamente, o sea, esa discusión que tenemos eterna de qué es una ciudad y qué diferencia hay entre ciudad y pueblo, bueno, no somos capaces de decirlo, pero sí pensamos que ciudad es algo más muy diverso sociológicamente, con diversidad, con capacidad de sorprender, en una ciudad seguramente, aunque sea muy pequeña, ocurren muchas más cosas que en un pueblo, o no. Tampoco quiero dictaminar nada, simplemente lo dejo ahí. Yo siempre que me digo qué tengo que hacer en este plan, pues me planteo las preguntas tópicas. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde intervengo? Y digo dónde intervengo porque hasta ahora, hasta antes de la crisis, yo creo que los planes, siempre se decía, un plan es algo que dice dónde hay que crecer. Y yo creo que desde hace mucho tiempo algunos, y desde hace menos tiempo casi todos, ya un plan, decimos ya todos que un plan es dónde intervenir. No es ya, el planeamiento no es decir, esta ciudad va a hacer su plan, o sea, ¿dónde va a crecer? No, yo creo que ahora ya estamos hablando de dónde tenemos que intervenir.
Otro tópico que usamos mucho con los alumnos, el de las 8 R's, o sea, la ley de las 3 R's que hace poco se ha aprobado, que yo no la conozco bien, pues no se ha aplicado y eso, pero el tema de las R's, las 8 R's, para nosotros viene a ser también como otra receta, en el buen sentido de la palabra, que nos ayuda a entender qué es esto del urbanismo, ¿no? Pues rehabilitar, reciclar, reutilizar, todas las R's que queramos poner son la esencia un poco del planeamiento, que tiene mucho que ver con esto de decir que el plan es para ver dónde intervenimos, cómo intervenimos, con quién intervenimos, más que hacia dónde se crece. Evidentemente es bastante ético decir un plan es hacia dónde se crece, pero es que recordemos que estamos en una comunidad donde y en un país donde hemos pasado de tener una ley del suelo que establecía que el suelo especialmente protegido, que el suelo urbanizable es un suelo que se clasifica de esa manera para plantear los crecimientos que la ciudad decide tener y hacia dónde decide tener, frente a una ley vigente que dice lo contrario, que dice todo es urbanizable menos aquello que esté especialmente protegido. Yo creo que estas discusiones sobre la ética, la ética y la estética, ¿no? de un plan son las decisiones que, con todos los problemas que tenga que tener y cuantos más confrontación haya, para mí sería más sano un avance, y yo creo que es la línea en la que estáis, de una participación intensa y sin miedo, ¿no? Esos debates de la filosofía del territorio son los que yo creo que hay que tener. Me estoy enredando más. Tercera parte y final. Palabras clave que yo he seleccionado de este glosario que os comenté al principio, que hemos trabajado intentando aclarar los términos. Nosotros hablamos mucho siempre de, cuando estamos en la escuela, y perdonar que venga con mi actividad casi única, porque cuando los estudios de arquitectura han caído como plomos, el mío cayó como un plomo, me refugié en la docencia, que es en lo que estaba combinando. Entonces, de ahí viene este final de mi charla. Tengo aquí 12 términos que son los que yo creo que podían valer para abrir el debate. 12 términos de ese glosario que os decía que hemos publicado, y que yo he seleccionado de 80 términos, he seleccionado 12 que creo que le pueden venir muy bien a un debate hoy y cuando seas para vuestros 3 pueblos, ¿no? Uno, y va por orden alfabético. Acupuntura, o sea, microacciones, o sea, suma de pequeñas acciones con un sentido común, con sentido estratégico, con sentido, es buena parte de un plan hoy día. Nubes, cantidad de puntos donde hay que actuar y listados de qué habría que hacer en cada sitio. Y en cada sitio habrá diferencias, actuar aquí sí o no. Acupuntura. 2, continuidad. Yo creo que es un tema clave. En el texto que me pasasteis, Blanca, de vuestro grupo, me parece que era, estuve subrayando palabras, y el tema de la continuidad sale siempre, continuidad de las cañadas, de las vías pecuarias, de los ríos, de los arroyos, de los paisajes. Ese concepto de la continuidad, atando todo, relacionando unas cosas con las otras, sin cargarse. Salto al siguiente término para no... Continuidad creo que es un tema importantísimo que tenéis aquí que sacarle partido, porque no son problemas, es que están las oportunidades. Tú me lo has comentado mucho en el recorrido, ¿no? La clave es que no haya espacios cerrados, que todo esté intercomunicado. Fundamentalmente la continuidad de los coches está siempre asegurada en esta sociedad, pero la de las personas, la de las bicicletas, la de las visuales no está, ¿no? 3, dispersión. Creo que hay poco disperso, ¿no? Hay poco caserío, nuevas segundas residencias dispersas, más bien parece que son urbanizaciones. El disperso yo lo tenía aquí apuntado, pero parece que con el esto que hemos dado... Bueno, no es lo más, pero es un tema para pensar sobre él. O sea, ¿qué hubiera sido mejor o qué sería mejor? ¿El disperso en la segunda residencia o las macrourbanizaciones? O las pequeñas urbanizaciones
rotas en el buen sentido de la palabra por continuidades peatonales, estás bien disperso. Espacio colectivo, no voy a decir nada más de ello. Lo estancial, lo apuntáis también vosotros, ¿no? Los espacios estanciales, ¿no? O sea, el viario no es solo ir, o esas conectividades son para caminar, pero la reivindicación de los espacios estanciales, espacio público o colectivo, donde se pueda estar, donde estés en el campo o estés en el centro del casco o estés en las propias urbanizaciones. 5, perdón. Un conjunto de términos, íbamos por la F aquí, fronteras, pero fronteras, fracturas, heridas, huellas, bordes. Yo creo que este también es un tema que tiene mucho que ver con la problemática y las oportunidades de mejora y regeneración de vuestro término municipal. En las fronteras donde están pasando las cosas más interesantes o peores, ¿no? Donde terminaba el casco y empezó el ensanche, donde termina la organización y aparece el parque regional. Las fronteras entre las piezas, entre las células, y unas veces son bordes, otras veces son fracturas, otras veces son heridas. Bueno, hay un conjunto de palabras ahí que pueden ser bonitas para exigirle al equipo redactor que las use, ¿no? Que use bien las palabras, el significado de las palabras. La clave, la 6, identidad. O sea, yo creo que identidades, vuestros cascos, los lugares, los paisajes, las urbanizaciones, la identidad de cada lugar, de los micro. Algunos me has enseñado ahora microlugares de esos que hemos visto entre una medianera y una tapia y con un trozo de bolo de granito y nos hemos emocionado pasando por, ¿verdad? Por esa especie de calle, no sé cómo se llamaría, no sé. Los pasadizos estos que quedan. Esos sitios como románticos o como... Que han quedado de una forma residual, pero cobran una identidad muy interesante. Una tapia, Perdón. Ah, bueno. No, ya. Yo voy a pasar. 7, participación. Bueno, lo he comentado antes, palabra clave. No me voy a repetir, pero 2 ideas. Secuencialmente hay que empezar el plan participando en lo más filosófico, en lo más y terminar en lo más económico, bolsillo, plusvalías, alturas. Y la otra, la confluencia que decía entre agentes sociales, técnicos y políticos. Voy por el 7. 8, proyecto y plan, que lo he dicho al principio, lo he comentado al principio con esa anécdota del planito de Oriol. 9, las 8 R's están ahí, las voy a repetir porque algunas se me ha escapado antes. Rehabilitar, reciclar, regenerar, renovar, redistribuir, reducir, reutilizar, reestructurar, frente al planeamiento que solo pretende colonizar y extender y ocupar y invadir. 10, el tiempo, ritmo, voy por la R. Ritmo, tiempo, temporalidad. ¿Con qué ritmo tenemos que encarar los problemas de la ciudad, las intervenciones? Bueno, pues la lentitud será siempre de muy buena educación, ir despacio, ir pensando. En algunas ocasiones habrá que saltárselo, como todo lo que uno quiera decir en esta vida. Todo lo que puedas decir, por más radical que quieras ser diciéndolo, tiene siempre excepciones. Parece que el ritmo lento es el que se pide para encarar problemas paisajísticos, delicados, de conflicto entre usos, tal, pero de repente hay que decir, no, pero aquí hay que ir a toda mecha. El buen uso del tiempo en las decisiones urbanísticas. Y el último lo apuntaba ya al principio, un poco de pasada, con la U, estamos más por la U, urbanidad, urbanización, urbano, rural. Bueno, esto son preguntas. Vuestra reflexión como habitantes de aquí, ¿no? Vuestra reflexión sobre cómo entendéis esto de lo rural, lo urbano, el estrés, tiene que ver con el tiempo que decíamos antes, lo lento, lo rápido, lo diverso, la sorpresa. ¿Cuál es la voluntad de vuestros pueblos, de las personas, para encarar el futuro? Transformar mucho, se añora cuando esto eran pueblos, ahora qué es, qué sois, la mezcla, esa mezcla de lo urbano y lo rural, cuánto beneficia, cuánto gusta, cómo apuesta la población por su propio futuro. Y poco más. Yo creo que ya directamente, si os parece, con este orden, con cualquier orden con el que vosotros
consideréis, pues damos paso al debate o como queráis enfocarlo. Gracias. A ver, efectivamente, como decía Chema, el proceso de participación para la elaboración del plan general va a ser clave. Entonces, se pretende hacer un plan específico. Ya sabéis que aquí el programa de participación o la participación ciudadana está bastante implantada y funciona muy bien. Pero creemos que tiene que haber un plan específico coordinado por quien sea el equipo redactor en su momento para el plan general, porque cuanto más participado sea, pues más se ajustará a las necesidades del BOALU. Por ello, os voy a pasar un cuaderno para que anotéis, si no anotasteis en la primera reunión, un correo electrónico con vuestro nombre, porque os iremos convocando para las siguientes reuniones, ¿vale? Y bueno, y sin más, pues abrimos la mesa para el debate y para las preguntas que iré yo bueno, pues moderando para quien quiera hablar. Así que me pedís el turno y sin más. A ver, ¿quién se anima? Sí que os pido que habléis a través del micrófono para que se pueda grabar. Hemos escuchado los conceptos, la conceptualización del problema y me gustaría saber qué metodología se va a aplicar para resolver el plan de la ordenación territorial. A ver, si quieres lo aclaro yo. Ninguna de las personas que están aquí son parte del equipo redactor. Son dos personas que hemos invitado para hablar de generalidades del plan general. Eso quizá en una reunión más adelante, ¿vale? Aprovechad esta oportunidad por si, bueno, pues ya que ha venido José María para preguntarle lo que queráis saber. Sí, yo de la metodología que planteas, que pides, efectivamente yo no tengo que ver con el equipo ni nada, pero yo he intentado prepararme esta charlita y tal, intentando aportar alguna luz en esa pregunta que tú haces, incluso planteando lo que se le debiera exigir, algunos aspectos. He incidido lo más que he podido en aspectos de muchísima sensibilidad en tres cosas para ese equipo redactor, que dibuje muy bien las cosas, ¿no? Que se entusiasme dibujando los paisajes, las veredas, las fronteras, que dimensione muy bien las cosas, o sea, el dibujo, la dimensión, y que cuide mucho la terminología, ¿no? O sea, los espacios, las sociedades como estas, con una identidad histórica y geográfica tan grande, le llaman a las cosas, las toponimias de los arroyos, de los montes, que cuiden mucho esas tres cosas, ¿no? El tiempo, el dibujo y la palabra, ¿no? Bueno, como esto, sí creo que esa metodología tiene que estar ahí en el pliego, seguro que la tenéis ya planteada, como ya por lo que tú me has comentado, se va a pedir bastante, ¿no? Se va a exigir bastante. Es que al final un plan general hay que plasmarlo en un documento. Un documento que tiene unas normas urbanísticas, que tiene una memoria donde se explica todo el procedimiento que se ha seguido, tiene unos planos, tiene unas ordenanzas, tiene un catálogo, tiene unas infraestructuras que hay que prever, que hay que ejecutar, que hay que mantener. Pero al final, y para mí eso es la clave, no deja de haber una raya, porque como bien estaba diciendo José María, perdón, como bien estaba diciendo José María, se plasma en un documento donde hay una raya que separa donde se puede y donde no se puede construir. O sea, esa filosofía ahora mismo de la ley que dice hasta aquí todo era desarrollismo. Los planes generales se empiezan a hacer desde que empieza a haber ley del suelo. Si no había ley del suelo es que no había plan general, porque no existía una ley que diera cobertura a esto. Había unas ordenanzas, había unos usos, había la calle Bordadores, la calle no sé qué. Bien, cuando se hace esa ley, precisamente ¿por qué se hace? Para prever los crecimientos que no sean desmedidos y sobre todo que el que crece y urbaniza pague las costas, pague las calles, haga el saneamiento, haga las luces, haga las farolas y las entrega al ayuntamiento. ¿Qué viene esto? Y viene al hilo de lo que estamos hablando. Se plasma una raya. Ahora la filosofía es más decir, esto está protegido y en el resto entramos en el proyecto. O
sea, yo no tengo que planificar mucho más. Lo que tengo claro es que esta parte es importante conservarla, porque tiene su cosa agropecuaria, porque tiene sus vistas, porque tiene por una serie de razones, medioambientales básicamente, pero de muchas facetas, porque cualquiera entendería que si hay una mina de oro, no vas a construir encima, porque es mucho más rentable sacar el oro de esa mina que construir encima. Bien, eso se acaba de plasmar en una raya que separa donde se puede y donde no se puede hacer. Esa yo creo que es la filosofía y la participación del siglo XXI, decir, señores, los planes generales ahora ya no están en esa tesitura, porque las rayas pueden ser muy anchas, pero al final siempre es una raya que dice, aquí puedes hacer y aquí no puedes hacer. ¿Por qué este señor puede hacer y por qué ese señor no puede hacer? Ay, ¿por qué yo no puedo? ¿Y por qué él sí puede? ¿Cuáles son los costes? La función social de la propiedad. No es fácil, pero a mí me gustaría, dentro de ese proceso de participación, y estoy aquí más como vecino que como profesional, el pensar en un plan general del siglo XXI, de fijar a la población, de tener una serie de actividades donde se pueda la gente, no tenga que ser ni una ciudad dormitorio ni un pueblo donde no hay actividad y te tienes que ir a la ciudad porque no tienes de qué vivir, porque tienes que trabajar allí, donde realmente se pueda fijar a la población. Y esas actividades del siglo XXI son las que a mí me parece que es un debate apasionante. Dicen, bueno, señores, aquí, ¿qué hay? Aquí en estos tres pueblos que son nuestros pueblos. O sea, ya no vamos a hacer una gran ciudad ni vamos a hacer un crecimiento. Vamos a hacer 200 viviendas, 2.000 viviendas, porque a nadie le interesa venir, porque no hay infraestructuras además, nadie tiene esa capacidad. ¿Cómo se fija la población? Teniendo en cuenta que ya se puede trabajar en gran medida dentro de tu propia casa, con los sistemas de internet y que eso está al día, Skype, no es Skype, es Skype, y estás hablando y tienes las reuniones, igual que las tenemos aquí, podríamos tener ahí un monitor muy grande y estar hablando con un montón de gente de otros sitios del mundo. Para mí, la filosofía sigue siendo ahora mismo esa participación, es decir, cómo podemos lograr fijar a la población en un entorno apetecible, al margen, por supuesto, como has dicho, de que si hay una serie de urbanizaciones que se puedan conectar, que haga ese pozo urbano, que no sea una serie de núcleos desperdigados donde no puedes moverte si no es con un medio de locomoción. No sé, me parece apasionante el debate, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Hay dos palabras pedidas. Muchas gracias por tu presentación. Yo que de esto no sé nada, me ha gustado este marco conceptual, esta serie de preguntas, de alusiones, de temas claves, etcétera, porque me ayuda a pensar sobre ello. Y en ese sentido, dos preguntas concretas, más de marco. Una, creo que el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama está trabajando con su plan rector de uso y gestión. Entiendo que esa es una frontera en la que el municipio no trabaja en el parque, pero el Parque Nacional es paisaje. Entonces, ¿de qué forma se puede trabajar en ese sentido, que me parece que es una grandísima oportunidad del municipio? Y de la misma forma, he consultado en alguna ocasión, yo soy vecino muy reciente de aquí de Matalpino. Bueno, yo creo que las intervenciones, por ejemplo, en las riberas de los arroyos, en las vías pecuarias, etcétera, es algo clave y, sin embargo, entiendo que parece que como que hay otras administraciones por medio y empezamos ya a chocar con fronteras institucionales que no son la del espacio, ¿no? Que no es la del paisaje. En las riberas, que si la Confederación Hidrográfica del río que corresponda, que si las vías pecuarias que la comunidad autónoma correspondiente. Es decir, entonces, al final, todo esto queda como, entiendo, no lo conozco en detalle, pero mi reflexión es que al final todas esas cosas queda como muy parcheado y entiendo la posición de un arquitecto que diga, mira, me olvido del plan, esto es burocracia y esto son dificultades, me oriento hacia proyectos concretos, bien desde luego, con una concepción más general, pero no perderse en ámbitos en los que a veces es muy difícil o casi imposible intervenir. Gracias. Espera, Marga, ha pedido la vez, Fernando. Oh. Hola, a raíz de lo que está diciendo... Ah, sí, perdón. Sí, perdona. Me parece muy bien. Luego ya, perdón. Bueno, yo creo que, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo he querido decir algo que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando. O sea, en un avance, en un arranque, yo creo que lo he dicho y lo voy a decir más, porque yo soy un poco bruto así diciendo las cosas, pero no me importa. Yo creo que las leyes están muy bien, ¿no? Y las normas están muy bien, pero ojo también con ello. O sea,
comentábamos con Ignacio cuando hemos dado una vuelta, yo le preguntaba, ¿pero tiene puertas? ¿Este parque nacional tiene algunas puertas? Y me decía Ignacio, nada, no tiene lugares de juego entre el territorio habitado y el territorio prohibido, entre comillas, ¿no? Entonces, con eso quiero contestar un poco a lo que tú estás diciendo, que me parece esencial. O sea, yo creo que en los avances hay que ser arriesgados. Hay unas leyes, hay que cumplirlas. Nadie dice que no se vayan a cumplir las leyes hasta que alguna ley se tenga que cambiar. Pero yo creo que esas voluntades de lugares que puede estar en la ribera de un río o en la relación con el parque, esa detección de los lugares donde se tendría que producir el diálogo a través de los usos que te estabas diciendo, de unos usos que se introdujeran nuevos o con una mayor flexibilidad entre parque, que es como el territorio prohibido, y el territorio habitado, esos espacios de nexo entre una cosa y otra deben ser estudiados. No para infringir una ley, pero sí para decir, caray, que es que este pueblo desea entrar al parque y establecer unos usos de rótula entre una cosa y otra, como por este lugar o en estas riberas. No estamos diciendo que haya que ocupar las riberas de todos los, pero que a lo mejor en la confluencia de un arroyo con un río es un lugar que está diciendo estaría bien explorar la posibilidad de que aquí se pudiera usar esto de una manera tal o cual. O sea, en un avance, yo recuerdo, Ignacio, los primeros, nosotros siempre decimos los arquitectos que las primeras semanas, cuando has ganado un plan y estás empezando a hacerlo, los primeros 20 días de trabajo te juntas con el ayuntamiento, oyes a unos y a otros y te metes luego en un parador 3 días a dibujar y empiezas a dibujar esas cosas. Y esas las tienes que dibujar sin prejuicios, porque luego las borras. Si has chocado con una ley, te has equivocado, la borras. Pero ese riesgo, que creo que es lo que tú estás diciendo, o sea, hay que apostar con un cierto riesgo por pedir lo que yo quiero que se le dé a este lugar. Yo estoy convencido que si no hubiera habido parque regional o parque nacional, este territorio, vuestros 3 pueblos tenían que haberlo inventado probablemente. Hubiera dicho, yo de esta raya no paso, no quiero pasar, porque quiero proteger aquello porque es mi mina de oro, que tú decías, ¿no? Bueno, sí, no, pero que lo debiera, que seguramente si no hubiera habido parque nacional lo habríais tenido que inventar para decir hasta dónde quiero llegar y dónde quiero no meterme para no destrozar lo que estoy viendo yo mismo desde aquí, que tiene valores, ¿no? Pero bueno, que estoy de acuerdo con tu planteamiento de una cierta rebeldía ante lo que está ya como establecido como algo que es imborrable. No, las cosas se analizan, se depuran, se provocan, ¿no? Hola, yo quería preguntaros, ya que tenéis experiencia, más que ver el parque como una zona prohibida, si veis alguna oportunidad, alguna ventaja que es lo que puede aportar el parque al pueblo. ¿Qué oportunidades se pueden reflejar en el plan que se puedan obtener del parque? ¿Quién contesta? Javier, ¿te atreves? Sin decir la palabra turismo. Sin decir la palabra turismo, entiendo, claro. Sin decir la palabra turismo. Realmente yo creo que tú lo has comentado ahora mismo. Ese es el valor, o sea, es el valor paisajístico. O sea, realmente el parque, ¿para qué está? Pues es una montaña donde ya todo donde se podía construir ya se ha construido, seamos realistas, en Colmenar, aquí, allí, todo donde se podía construir ya se ha construido. ¿Qué queda? Al final los espacios protegidos muchas veces es lo poco que queda y porque ya no es rentable realmente allí empezar a construir porque está muy alto, porque es muy incómodo, porque hay que llevar unas instalaciones y unas infraestructuras complicadísimas. Dice, queda lo que dice la ley. Yo me gustaría leerlo incluso, si me acuerdo, la explotación agropecuaria, la explotación de animales, de vacas, de cabras, de ovejas, realmente lo que da el monte. Yo vuelvo a decir lo de fijar la población. Dice, si no tienes alguna mínima actividad, o sea, a mí lo que me desespera es que cuando dices, esto es un parque nacional, ahí ya no se hace nada, está todo prohibido. Dice, no, oiga usted, no está todo prohibido, ni muchísimo menos. O sea, hay muchísimas actividades que hacer. Lo que no se va a hacer ahí es construir una urbanización. Pero el resto, prácticamente, tú puedes poner unas cosas de abejas y puedes tener caballos, que yo sepa. O
sea, realmente, y lo pasa a los picos de Europa, no te tienes que ir tan lejos, aunque... Y dices, oiga, si aquí están los pueblos igual dentro del parque, lo único que hacemos es limitarnos a ciertas cosas. Yo aquí sí partiría una pica, y se lo voy a decir a Blanca, decir, oiga usted, cuando a mí me cae un espacio protegido, lo que quiero es que el Estado o la comunidad autónoma, a cambio, me resarza de alguna forma. O sea, que se comprometa en mantener ese parque, de alguna manera. O sea, si no mete usted una cuadrilla para desbrozar, por lo menos meta las cabras controladas, para que no se coman tampoco todos los brotes. No sé, sin decir la palabra turismo. Realmente lo que tiene que hacer es explotarlo. A mí me desespera a veces cuando subo a la Maliciosa ver que los arroyos que había, el canal cada vez sube más arriba cogiendo el agua. ¿Qué ocurre? Y eso es un tema que se podía pensar desde un plan general, te van a dar en la cresta. Pero dice, oiga usted, no coja el agua tan arriba, cójala un poquito más abajo, porque todos los arroyos que existían aquí en Matalpino en concreto y en toda la parte del Boalo, es que la mitad han desaparecido porque es el propio canal de Sal Segunda el que está cogiendo el agua. Y vosotros habéis subido, veréis que cuanto más arriba, cada vez tiene la arqueta más arriba. Entonces, claro, eso es un arroyo que desaparece. Ya no hay cabe, ya no hay que... Bueno, no sé si contesta, pero por lo menos... Así, para informaros, en cuestiones de arroyos y caudales, desde el Ayuntamiento hemos solicitado o exigido a la Confederación que garantice el caudal ecológico, porque efectivamente es un problema que ya estamos viendo. O sea, se extrae el agua, se llevan el agua de esta zona a otros sitios y no dejan... a beberla, y porque hay una fauna y una flora que tiene que sobrevivir y necesita un mínimo caudal el arroyo para poder ser así. Entonces eso lo hemos pedido, ya veremos si nos hacen caso. Y en cuanto a la compensación, también recibimos una subvención muy pequeñita, me parece, ¿no? Eran 20 y tantos mil euros por formar parte del Parque Nacional. Es pequeñita, pero bueno, algo, no es lo de que nos lo cuiden y demás, pero bueno, sí de alguna manera tenemos una compensación, aunque no llega para casi nada. ¡Hala! Todos a la vez. A ver, por orden, Miguel. Hola, bueno, te quería dar las gracias por la pequeña disertación que nos has dado. Siempre es muy interesante que vengan especialistas a hablarnos de estas cuestiones. Y bueno, yo quería preguntaros, bueno, dejo una pregunta al aire sobre el tema de la continuidad, ¿no? La continuidad paisajística. Estamos en una zona donde las urbanizaciones pues tienen una cabida bastante importante. ¿Cómo se puede compaginar todas estas urbanizaciones con una continuidad natural de vías pecuarias, de arroyos y sobre todo paisajística? La gente cuando viene a la sierra a visitarnos, pues, o nosotros los que vivimos aquí, una de las cosas que más valoramos es el paisaje, ¿no? El valor del paisaje. Lo que ha pasado es que este paisaje se ha fraccionado demasiado. Entonces, ¿hay alguna manera que se pueda reflejar en el plan para recuperar esa continuidad paisajística? Eso por un lado. Por otro lado, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se está desarrollando y parte de la base que es un parque también muy fraccionado, aunque se supone que tiene una continuidad en la forma que tiene, en realidad está bastante fraccionado porque el parque se subdivide en diferentes áreas de protección y estas áreas a lo mejor en 300, 400 metros puedes tener 4 figuras de protección dentro del parque diferente, ¿no? Ya es el propio parque el que fracciona esas categorías de protección. No sé cómo el ayuntamiento puede asimilar eso, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo dejo esas cuestiones en el aire. Gracias. Podría intentar contestar, que a la segunda es más difícil porque habría que conocer la calidad, esos problemas que tú detectas en la planificación del parque. Yo no lo conozco. Probablemente, no sé si es mucho pedirle al equipo redactor que se quede que gane el concurso. La primera parte, desde luego, es relativamente sencilla de diagnosticar por un equipo técnico bien formado.
O sea, tú fabricas tu mapa de las urbanizaciones, le pones la capa encima de las vías pecuarias y empiezas a detectar, dibujas las barreras, los bordes, las barreras que están impidiendo que las urbanizaciones, determinadas urbanizaciones, se abran a su entorno y puedan ser atravesadas o bordeadas por caminos o atravesadas, porque yo vuelvo a insistir, los planes no son para ver dónde crecen las ciudades, sino para ver cómo se recomponen las tramas urbanas, ¿eh? O sea, la superficie que tiene las zonas urbanas y urbanizables y tocadas por urbanizaciones en vuestros 3 pueblos es un porcentaje elevadísimo de la superficie total de lo que se puede edificar. Y si admites eso, porque no creo que el parque regional y nacional esté mal delimitado, tendrá problemas puntuales, que tú decías, de cómo se usa, por dónde se entra, cómo regulo los usos de una manera, de otra, ¿no? Pero la fabricación del mapa ese de las urbanizaciones, los cascos, empiezas a dibujar barreras, fronteras, vallas, y dibujas las vaguas, y empiezas a detectar los puntos donde te está pidiendo el lápiz que digas, entrar por aquí, a lo mejor atravesar una urbanización, atravesarla, negociar y atravesarla por una espina central donde el camino queda abierto y habría una acera y no una calzada para los coches. O sea, ese intento de continuidad yo creo que es fácil de dibujar con trabajo. No será más difícil luego de gestionar, pero bueno, tú dibujas y empiezas a detectar puntos donde tienes que establecer negociaciones, uno con aquí, otro con allá. Eso hasta ahí es fácil. Luego ya os queda el problema de decir cómo encaro las negociaciones. Tú al equipo le pides, detéctame esos 58 puntos donde hay problemas de continuidad y pónmelos en 3 niveles de prioridad o de urgencia o de gravedad. Porque el gran problema en estas situaciones es que quién mantiene todos esos caminos, aparte de expropiarlo o no expropiarlo, vamos a suponer que no se obtiene, simplemente se dibuja, es una servidumbre de paso porque hay que conectar la Ponderosa con el otro, con el no sé qué, es verdad que es un desastre para que se pueda ver esas continuidades, esos recorridos que están en el avance, que a mí me parece estupendo y además debe ser así, porque si no estás perdido, al final estás en mitad de la nada, cada vez que tengo que ir a comprar pan tengo que coger el coche, esa expresión que todos conocemos, creo que en el plan general tiene que quedar resuelta de una forma o de otra. No sé cómo, tampoco lo tengo del todo claro, aunque sea nuestro trabajo. Bien, el problema es que los municipios extensos o con viviendas de baja densidad, al final son muy caros de mantener para el ayuntamiento. O sea, para el ayuntamiento que somos todos nosotros, que pagamos nuestros impuestos y con eso hay que mantener las calles, hay que mantener las aceras, hay que baldearlas, hay que arreglar el bache. Entonces, esa fórmula me parece apasionante para tocar precisamente en esta fase de avance. Decir, oye, dibujarlo es fácil. Dice, oye, mira, esta urbanización está aquí parece que hay una senda, que ya existen esas sendas en realidad, porque todos lo sabemos, acaba yendo por la senda Elefantes, así lo llamamos los urbanistas, y se acaba haciendo el propio camino solito. Muchas veces ni siquiera tienes que obtenerlo, pero al final tienes que acabar manteniéndolo. Y eso el coste, decía Blanca, o sea, un ayuntamiento al final, aparte de hacer el planeamiento, de prever, oye, por aquí, por allá, tiene que gestionar todos esos servicios. La luz, el agua, el saneamiento. Cada vez que haces ese camino tienes que dotarlo de saneamiento, porque tarde o temprano acaba apareciéndote algo que tiene que echar en las aguas. Viene al hilo lo que estás diciendo. Se puede dibujar, se puede hacer, pero ¿quién lo mantiene? O sea, si empiezas a sumar kilómetros y encintado de aceras, como yo le llamo el encintado, es que son muchos encintados, muchas piezas. Quizá el equipo redactor tenga ahí un reto, ¿no? El dibujar algo que además se mantenga, que sea viable desde... Yo no lo quería decir, porque al final tú haces la calle y permites edificar en los bordes. Bueno, espera, hay palabras pedidas, luego te ¿vale? Esto es Sota Caballo Rey, tampoco se puede inventar mucho, ¿eh? Bueno, hay varios turnos de palabra, ¿vale? Esta salva es José Miguel, Margarita y después Nacho, ¿vale? Y tu nombre no me lo sabía. Y Javier, vale. Y bueno, quería haceros una pregunta concreta. Yo creo que
que va más dirigida al equipo de gobierno, porque es muy concreta. ¿Cómo habéis afrontado el tema dotacional desde estos pueblos muy inmersos en unas áreas de protección muy amplias y que bueno, pues nos crean grandes problemas de cara, pues por ejemplo, el tema escolar, el tema de colegios? Sé que concretamente ahí en Matalpino habéis conseguido desarrollar el colegio público dentro de una finca urbana, ¿no? ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Desde un plan parcial, desde una negociación directa? Si esto del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana pues favorece a estas cuestiones de afrontar los aspectos dotacionales de estos pueblos. Pues bueno, concretamente es que en Manzanares pues sufrimos también esta problemática de una forma bastante seria. Quería ver si nos podíais aportar en este terreno. Gracias. Pues si quieres contesto yo y luego Alfonso remata. En el caso del colegio de Mata del Pino, se edificó en una finca que era privada y se firmó un convenio con los propietarios. Eso fue una gestión del gobierno anterior y al no haber plan general, a través de una modificación de las normas subsidiarias, todavía se está tramitando. Es uno de los expedientes más complicados de expedientar. Yo lo que te recomiendo es que en este caso no sigas el ejemplo del Ayuntamiento de Urbano porque ha sido pésimo. O sea, se hizo un acuerdo, un convenio con una propiedad privada, unas cláusulas que no se podían realizar y después se hizo un parche. Luego se hizo una especie de, en vez de la ejecución, pero se hizo, se ha legalizado, vamos, no está legalizado, está digamos un parche, pero que no eso no es viable. Entonces ahora con el nuevo plan general o a través de un plan parcial intentaremos realizarlo. De luego este ejemplo para Manzanares no te lo recomiendo. O sea, nada más. Sí. José Miguel. Hola, buenas tardes. Gracias, José Miguel. En tu exposición y estos 12 últimos puntos nos has dicho, bueno, están bien recogidos para poder definir lo importante que es analizar en ellos y matizar con ellos el lugar donde queremos vivir. La siguiente pregunta que yo quiero es que se pueda seguir viviendo. Y en el sentido ese, ¿cómo se recoge en un plan parcial, si es que se recoge, la generación de empleo, la futura, que las personas que sigan viviendo en el pueblo puedan seguir viviendo por muchos años? O la otra pregunta es cuánto influye nuestra situación en el lugar para determinar ya cuál son el tipo de empleo que tenemos que tener a partir de ahora. Si son lo de las abejas, los caballos, etcétera, o hay otras alternativas. Y la tercera es, sería, eso como... supongo que si para decir dónde los caballos pueden estar o dónde las abejas se pueden reproducir, pues el resto es que cómo se protegen los terrenos o los lugares para posible otro tipo de desarrollo de generación de empleo, claro. Y voy a intentar no escaparme de él, ¿no? Primero voy a escaparme un poco y luego voy a ver si te puedo precisar más. Me voy a escapar con una contestación un poco rebelde ante una... vamos a ver, primero, el planeamiento no resuelve los problemas de la actividad, no resuelve los problemas directamente los problemas de la actividad económica que pueda estar en recesión o obsolescencia. Eso es evidente, pero que evidentemente puede ayudar. Puede ayudar a ello o puede intentar no perjudicar. Yo he detectado también, Ignacio me ha contado un poco algunas iniciativas que ha habido. Yo le preguntaba si el tema de la ganadería y la agricultura realmente como lees
en alguno de los libros o documentos que he podido ver estos últimos días sobre que la actividad ganadera y agrícola es un 1% del peso. Me he quedado asustado porque pensé que no había bajado tanto. No sé si es un dato cierto o no es cierto. Ignacio me ha comentado algunas iniciativas, me ha enseñado alguna fábrica de cerveza, algunas iniciativas que parece que han brotado últimamente que parece que han brotado por generación espontánea, no sé cómo llamarle, o sea, no porque el planeamiento haya dicho, y yo creo que ahí es un punto clave, ¿no? O sea, yo creo que el planeamiento puede resolver cosas, pero hay otras que tienen que salir de la iniciativa, de la mente y de la capacidad de inventar, de arriesgar de la población, de la sociedad civil, ¿no? Y lo que tendríamos que saber bien es detectar dónde esas iniciativas están siendo dificultadas por normativas que sí puedan ser o del Parque Nacional o del propio planeamiento. Tú apuntabas antes temas de usos, ¿no? Yo creo que es un momento clave, un avance para ser imaginativos, provocadores, en el buen sentido de la palabra, y arriesgados, ¿no? Lanzar, y de una sociedad civil, de los grupos sociales, económicos, empresarios, tienen que salir en un avance sugerencias, que es lo que dice, lo que siempre hemos dicho los urbanistas. Los avances se hacen para recoger sugerencias creativas, arriesgadas, provocadoras y tal. Luego ya vendrá la segunda parte, que es la normativa, las limitaciones, la ordenanza, la altura, no sé qué. Entonces, no sé si con esto me salgo mucho de lo que tú me planteas. Ahora voy a decir lo que pensaba decir antes. Hemos tenido un urbanismo en España por igual para las grandes ciudades y para los pueblos, en donde todo era crecer y todo era vivienda, porque era el negocio, ¿no? Calificar, o sea, la burbuja, lo sabemos que es eso, ¿no? Conocemos experiencias de otros países y de otras sociedades menos vendidas al corto plazo, al negocio por el negocio, que cuando planteaban un plan parcial, un desarrollo de crecimiento, decían y dicen tantas viviendas y tantos empleos. O sea, califican un plan parcial, se aplica más a zonas urbanas, pero cojámosle la intencionalidad. Yo vivo un poco con el peso de Madrid, ¿no? Todos los grandes desarrollos que ha tenido Madrid eran todos de vivienda. Vivienda, 12.000 viviendas, 13.000 viviendas. Y decías, ¿y el empleo dónde? No, es que el empleo ahora no, es que no. Si yo pongo aquí una zona industrial no se me va a llenar. Pues ponla, porque dentro de 15 años a lo mejor, cuando se haya hecho toda la vivienda, ese barrio necesita suelo para actividad económica. Pero si es que eso no es rentable, bueno, pues califícalo, reserva espacios para usos donde pueda venir el empleo. Hasta ahí puede llegar un plan, a establecer reservas, igual que reservas un espacio para un colegio, ¿no? Pues reserva espacios para actividades productivas. Eso es en ciudad. En un territorio como este es más difícil, la respuesta tendría que ser mucho más fina, yo no sé darla. Pero exploremos o trabajemos con el equipo redactor, trabajemos con el ayuntamiento, viendo las ordenanzas de uso del Parque Nacional, del propio Plan General, de las propias urbanizaciones. A lo mejor hay maneras de ser más flexible con los usos, no con la raya que hablábamos antes, la raya de hasta aquí creció, no, es dentro de lo que tenemos ya como suelo urbano y urbanizable, que es casi todo el término donde se puede edificar, empecemos a tener imaginación para ver cómo se puede fomentar la implantación de nuevos usos. A lo mejor hay maneras de dar premio a la implantación de usos por la vía del planeamiento, a veces sí. A veces, claro, esto en espacios urbanos es más fácil, ¿no? Tú puedes, en una ciudad, un plan parcial nuevo, puedes darle un bonus a la implantación de un uso industrial. Por ejemplo, diciendo que el aprovechamiento industrial, pues si vas a meter un uso industrial, pues ponderas la edificabilidad por 1,2. Y entonces el que va a implantar una actividad económica en un plan parcial, pues tendría un premio. Hay 1000 maneras de resolver. Ya digo, en territorios como este, como mucho podríamos ver eso, si las normativas de uso están siendo suficientemente flexibles, en el buen sentido de la palabra, como para no espantar al que quiera implantarse. He arriesgado demasiado incluso en una contestación, pero es que tu pregunta era buenísima. Había que hacer un esfuerzo. Gracias. Es cierto que a veces la normativa provoca esas situaciones en las que se limitan actividades que incluso son beneficiosas para el propio ayuntamiento, por ejemplo, ¿no?
Vale, Margarita. Bueno, yo creo que está casi todo expuesto en un plan general. Mi pregunta es, o mi opción, o no sé cómo expresarme, que habría que haber unas prioridades en estos planes, ¿no? Una prioridad de qué se quiere en estos tres pueblos, si crear empleo o tener todo empezar por algo concreto. ¿Entendéis lo que trato de decir? Que hay que promover una prioridad sobre lo que se va a planificar, pienso yo, ¿no? Creo. Porque por el concepto que estoy viendo aquí del plan, es todo un conjunto, ¿no?, de todo lo que se puede hacer en estos tres pueblos en este momento. Y yo creo que había que priorizar qué es lo que queremos, si vivir en un sitio con trabajo o con un sitio idílico para vivir, pero priorizar, pienso yo. A lo mejor me estoy liando un poco, ¿no? Pienso, ¿no? Gracias. Yo es que ahí, perdón, si te parece, voy a volver a usar la expresión siglo XXI. O sea, atávicamente desde siempre de la ley del suelo hay tres tipos se califica el suelo, no se clasifica, pero se califica en tres tipos: residencial, industrial y terciario. Bien, eso ha sido hasta ahora, ¿por qué? Porque había una actividad industrial realmente, había una actividad agropecuaria y una actividad terciaria. Pero es que, en mi opinión, yo me estoy haciendo ya mayor, pero es que en este siglo XXI donde estamos, ¿quién va a montar una industria? Yo me he cansado de hacer planes generales, cuando de joven, antes de entrar en el Ayuntamiento de Madrid, que el alcalde decía, y lo voy a decir, y el polígono, ¿cómo puedo dar yo parcelas al industrial gratis? Porque me han cedido un 10% y tengo ya aquí un suelo que se lo quiero dar, porque lo que quiero es que venga. Pero tienes que tener al industrial. O sea, hacer el planeamiento no te garantiza el poner calificar un suelo industrial. Dice, muy bien, aquí quién se va a venir a hacer tuercas o rodamientos. Tendrás que ser algo, si tienes una mina de oro, podrás poner una industria que recicle esa mina de oro. Yo de verdad creo que en este plan general, y a mí me encantaría que si hubiera esa reflexión, estamos en 2016, ¿no? Eso es el 21. Realmente, ahora mismo, ese trabajo, todos trabajáis o habéis trabajado o tenéis algún oficio, ya no es como era antes, en mi opinión. O sea, en muchas ocasiones tú estás haciendo el trabajo con tu ordenador sentado, insisto. O sea, esto que decía de Skype, de que estás conectado a la red, la fibra óptica, el poder decir, mire, es que yo vivo aquí porque es que bajo a Madrid 2 días a la semana. Y como está a 50 kilómetros, no me importa nada y vivo feliz. Ese es lo que te va a generar empleo, el que tú generas tu trabajo, donde lo tengas que generar, igual lo vendes en Eslovaquia con tu ordenador. Pero tienes un sitio realmente donde quieres vivir. Y esa es la apuesta, entiendo yo, del plan general, de decir, oiga, ustedes, que yo lo que quiero es tener un entorno y un sitio donde la gente quiera vivir aquí, porque ya no es cuestión de calificar un polígono o decir, no, mira, es que aquí voy a tener vacas, millones de vacas lecheras, porque además te lo van a prohibir. O sea, no sé si he contestado. Pues eso está el avance. Bueno, gracias. Has dicho con fibra óptica, a ver si es verdad. Eso fija gente en el territorio. No es ninguna tontería, queremos fibra óptica. A ver, Margarita, Javier. ¿Qué tal? Gracias. Me encanta este debate y bueno, pues yo sí que han ido surgiendo cosas y sí que primero me gustaría, para que pudierais ubicar, porque voy a lanzar un par de conceptos que a lo mejor chocan, entonces ubicar qué hago yo aquí, qué pinto aquí, para que se pueda entender. Me ha tocado de un grupo de familias, en representación de todas, venir, que muchas son de Matalpino, de Cerceda, yo personalmente soy de Moral, y estamos buscando un terreno donde poder llevar a cabo un proyecto de arquitectura bioclimática. O sea, empezar a construir con materiales que proceden de la tierra, con una inversión y demás. Entonces nos hemos visto ciertos terrenos y nos hemos encontrado con que la normativa urbanística es muy limitante en este sector, o sea, todo esto. Sí que cuando han salido cosas como, por ejemplo, cómo
cómo sacarle partido al parque, pues sí que se me han ocurrido alternativas de empleo que ya están llevando a cabo determinadas personas del grupo al que ahora mismo represento, ¿no? Por ejemplo, la fábrica de cerveza de la que habéis hablado, creo que se trata de Gabarrera, que está en Matalpino. Una de las chicas que está con nosotros trabaja precisamente allí. Uno de los planteamientos es cerveza ecológica y nosotros tenemos que comprar el lúpulo ecológico a Alemania, porque en España no se planta. Entonces eso es una alternativa que se podría realizar aquí. Gente que a lo mejor a través de esa actividad que ella realiza, facilitándole el acceso a la proyección urbanística que están diseñando, pues facilitar la entrada para volver a que sea local determinadas actividades que dejaron de serlo de pronto, ¿no? No sé si me explico. Entonces, como eso hay muchas cosas. Hay gente que también se dedica al yoga, al mindfulness, a determinadas actividades que son simplemente del cultivo espiritual, como queramos llamarlo, cada uno lo entiende como quiera. Pero ya se dedican a eso profesionalmente. Un parque puede ser el entorno perfecto para que ese tipo de situaciones se den. Entonces, a los redactores del plan urbanístico, invitarles a que no tengan miedo a dar un acceso prudente y moderado a la arquitectura bioclimática, ¿vale? Porque nosotros ya estamos buscando sitios donde hacer esa inversión, ¿vale? Y luego, otro de los aspectos sería el cohousing, que yo no sé si lo conocéis, que invita al compartir espacios. Se puede imaginar como una alternativa para crear nuevos núcleos urbanos y demás, que puede ser peligroso. Ese concepto nos lo hemos encontrado y creo que hay que romper un poco con eso, ¿no? Es algo que ya procede de los 60 y los 70, creo, en Dinamarca y demás, y está como muy extendido. Otra alternativa de negocio que se plantea en ese sector, yo personalmente procedo de los servicios sociales y creo que la Comunidad de Madrid en un momento determinado erradicó lo que son las comunidades terapéuticas. Habían determinados puntos para población que estaba en un proceso terapéutico, que acudía 6 meses, 7, 9, a un espacio natural, a una desintoxicación, a una cura determinada, y la comunidad dejó de financiar ese tipo de proyectos. Yo he trabajado particularmente en uno de ellos y creo que un espacio como este es el espacio adecuado. Entonces, ambos conceptos, el cohousing y la arquitectura biorresponsable, creo que pueden resolver parte de las inquietudes que se han expresado. ¿Cómo hacerlo? Pues no lo sé, eso ya bueno, los redactores pues que lo hagan, pero nos ha parecido necesario venir aquí e intentar pues facilitarnos un poquito ya el terreno y pues bueno, pues creo que además ya plasmar alguna alternativa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Lo que quería preguntar y proponer, me imagino que para que el equipo redactor tiene que ser elegido mediante unos pliegos y en esos pliegos, y es a donde voy, me imagino que se tiene que definir bien la metodología que se va a seguir, sobre todo en el ámbito de la participación, que es el que también específicamente al que quiero llegar. Has dicho antes que va a haber una reunión en la que se hablará más adelante sobre esa metodología, cuando te ha preguntado Elka. No sé si te referías a eso, y lo que quiero preguntar es, ¿se va a decidir cómo en esos pliegos se va a recoger la metodología participativa y otros aspectos de los pliegos de una forma previa a que se redacten y se hagan públicos? ¿Sería conveniente? A ver, en el pliego lo que se exige, o sea, lo que se le pide al equipo redactor
redactor es que se elabore un plan específico de participación y que coordinen las administraciones con el ayuntamiento, el equipo de gobierno y con los vecinos. No se entra a cómo van a hacer ese plan específico porque es lo que se les pide, que lo elaboren ellos. Yo entiendo que mínimo tiene que haber encuentros mensuales programados entre los vecinos y ese equipo redactor y que tienen que ir informando de todo lo que se vaya haciendo en el desarrollo del plan general, pero es la idea inicial, no sé cómo lo van a plantear. Sí se les pide en el pliego a todos los que participen del concurso que presenten una idea inicial y eso se valorará en la mesa. Ya se defina cómo tiene que hacer el proceso participativo, porque eso debería determinar la administración que va a encargarse ese plan. Yo creo que eso lo debería elaborar el equipo de gobierno y además me encantaría que se abriera la participación de los ciudadanos en la medida que fuera posible. La participación está garantizada, eso seguro. Ya, pero previo a la redacción del pliego, porque todo lo que se saca a concurso que no se ha redactado, si no está bien especificado, luego se puede quedar cojo. Y alguna experiencia tengo. Vale, gracias, Pepe. Bueno, yo es que vuelvo atrás en el tiempo, porque cuando... bueno, no hay ningún problema. Cuando pedí la palabra, vuelvo al tema que planteabais de los límites del parque, de las barreras, y un poco más enlazando con las propuestas que tú hacías, que yo creo que me alegra que hables de propuestas, porque yo sí que creo que las hay, ¿no? Para todas esas zonas. Yo creo que partimos en la otra reunión quedó muy claro que no tenemos ningún interés en calificar más terreno. Tenemos ya terreno calificado de sobra en este municipio. Y yo creo que lo que nos hace falta es eso, que el equipo que lo redacte tenga una sensibilidad muy especial para tratar esos problemas que padecen los tres municipios, como es, por ejemplo, el tema de los límites, tanto dentro nuestros núcleos están formados por los pequeños núcleos urbanos y luego urbanizaciones cerradas, que son como pequeños núcleos alrededor del núcleo tradicional, ¿no? Con unos límites muy fuertes, o sea, de hecho no se relacionan ni entre sí las urbanizaciones contiguas, ¿no? Entonces, y luego aparte de eso tenemos otro límite que es también muy fuerte, que es el borde de los propios núcleos, ¿no? Yo creo que por mucho que prohíba y que esté regulado el parque natural, hay formas de tratar esos límites, porque no solo es romper el límite del parque, sino a lo mejor es también en algún momento meter el parque y comunicar con el pueblo. Yo creo que lo que tendrá que hacer el equipo que vaya a desarrollar el plan será tratar de entender la continuidad que existe, bueno, que ahora mismo no existe o debería existir entre lo que es los núcleos y las actividades del núcleo y el parque, ¿no? Y el parque y el resto del entorno. O sea, tenemos el parque, pero tenemos también una red de vías pecuarias estupenda alrededor, que ahora mismo en muchos sitios son inaccesibles o difícilmente accesibles, ¿no? O sea, que sea cuestión de cuidar todos esos puntos, un poco lo que comentaba al principio Chema, ¿no? Cuando hablaba de la acupuntura, ¿no? Ir como tratando como proyectos, tratando de ir resolviendo o cuestionándose esos puntos que ahora mismo lo que generan son barreras y están generando además también una forma de vida, de relacionarse, y que yo creo que la gran apuesta nuestra será eso de entender los núcleos en continuidad con nuestro entorno y al revés, ¿no? Y yo creo que el plantear, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de las actividades, porque yo sí que creo que las hemos siempre creído que
tenemos mucha superficie ahora mismo de parque natural en nuestro municipio y realmente es que es una barrera, o sea, no hay ninguna comunicación. Creo que hay un paso en Matalpino, tenemos la subida a la Maliciosa y poco más. O sea, y estamos desaprovechando, yo creo, el potencial que tienen los límites del parque, que no hace falta incluso ni invadir el parque, pero se han dado actividades, digo, bueno, aparte de lo que comentabas de la cerveza, están, por ejemplo, lo de los burros, que está muy bien. Bueno, anda que no se pueden dar actividades que tengan que ver con el parque, con la utilización, además de una forma razonable del parque, ¿no? Luego, lo que hablabas de a lo mejor actividades terapéuticas, ¿no? En el borde del parque. A mí siempre me ha llamado la atención que la actividad que mejor ha funcionado en estos núcleos ha sido el balneario, que es un sitio, o sea, ¿qué es lo que ofrece? El contacto con la naturaleza, el sitio donde está, o sea, la gente viene ahí porque es un sitio perfecto, ¿no? O sea, tienes buenas vistas, tienes un sitio como para relajarse, pues ¿por qué no ahondar un poco más en actividades por ahí, también que generar actividades para que no se quede esto en un pueblo donde la gente venga a comer, que es lo que ha hecho hasta ahora con mucho, y se marche, ¿no? Pero bueno, hay actividades culturales que se pueden dar justo en esa zona de ladera del parque, ¿no? Y sobre todo tratar de que se establezca una relación entre el interior de los núcleos y el parque, ¿no? O sea, no solo justo en el borde. Bueno, eso. Yo tengo un par de cosas así como muy concretas. Una era por vincularlo con cosas también que han salido, de cómo se relaciona esto con lo que se empezó a avanzar del modelo de pueblo y las sesiones que se realizaron, si tiene algún vínculo, se puede vincular o son dos aspectos completamente separados. Por otro lado, se habla del equipo que redacte y a mí eso me da pánico en el sentido que me suena a extraterrestres que vienen y nos hacen un plan y yo no me niego a que sea algo así. Entonces, lo que proponía Pepe me parece interesante, de que dentro de los pliegos ya haya una definición muy concreta de cómo se entiende la participación y de qué estamos hablando. Y yo entiendo que tiene que ser una redacción colectiva del plan. O sea, yo me niego, es un hablaré, pero me parece feo que venga alguien de fuera a redactarnos un plan cuando aquí hay un montón de conocimiento y somos quienes vivimos. Entonces, ver cómo eso puede llevarse a una redacción colectiva y no a un equipo externo que venga a redactarlo. Y además me da miedo en cierto sentido, porque yo me perdía mucho en la charla, quizás porque no tengo nada que ver con el sector, pero que bajo el amparo de que son aspectos técnicos, las leyes, bla, 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 se quede como en algo muy exclusivo en el que se deja poca cabida a la participación y al conocimiento colectivo. Hay experiencias, yo no sé si son vinculadas o no, o se pueden vincular, de desarrollo rural participativo en Andalucía súper interesantes, y hablo de los 80 y 90, que quizás por ahí se puedan tomar ideas o se puedan tomar iniciativas que se llevaron a cabo para ver cómo desarrollar zonas rurales en el campo y que tuvieron una experiencia y que se han llevado a cabo. Y nada más, era un poco por ahí el no olvidar que se han avanzado cosas de modelo y ver cómo se pueden combinar y que no nos quiten la participación y que no sea una consulta puntual por muy consulta que sea mensual, sino que tiene que ser algo más colectivo. Gracias. Te aclaro. Sí, bueno, le iba a contestar yo y luego habla Inés. Evidentemente, toda esa información tendrá que ser utilizada. El que haya un equipo redactor es necesario porque el ayuntamiento no cuenta con los medios para poder redactar un plan general, pero efectivamente somos de la misma opinión en cuanto a la participación que necesita ese plan general y sobre todo porque es vamos a definir el pueblo de todos. Entonces, tiene que ser lo que todos queremos que sea. Y además, luego, es obligatorio y necesario que haya un periodo de alegaciones en el que si...
11 alegaciones a la aprobación inicial. Entonces, cuanto más participado sea el plan general, más fácil va a resultar porque habrá menos alegaciones, lo entiendo así. O sea, ya desde el punto de vista práctico tiene que ser así. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Cuando han ido y venido por correo electrónico en reuniones de trabajo, versiones de los pliegos para hacer el plan, era uno de los temas que más hemos discutido, ¿no? Cómo plasmar en los pliegos de prescripciones técnicas y económicas la importancia que le queremos dar a la participación ciudadana. Sí que tenemos ese miedo a que los extraterrestres entiendan que el punto de partida del plan es la cartografía y las normas subsidiarias. Bueno, no, aquí por lo menos no. Aquí es tan importante la cartografía y las normas actuales como el modelo de pueblo que estamos definiendo entre todos, como el estudio de necesidades que se hizo en convenio con la UAM, que también conocéis. O sea, sí que queríamos que el equipo tenga claro, y para eso nos reuniremos con ellos las veces que haga falta, que el punto de partida es el deseo del modelo de pueblo que queremos aquí y que el proceso participativo, Blanca está harta de repetirlo, tiene que ser fundamental. No tiene que ser una mejora que propongan en un pliego o un requisito indispensable que tengan que salvar de cualquier manera. Tendremos que mirar muy mucho qué experiencia participativa tiene la empresa que lo imparta, porque planes de participación hacen todas las empresas. Pero ¿cómo? ¿Una charla informativa y una encuesta online? ¿O es un proyecto de desarrollo rural en común, como tú planteabas? Bueno, pues habrá que valorar eso también. Sí que como punto de partida, información que se les dará, uno es ese, el modelo de pueblo que trabajamos en el Open Space el año pasado, otro es el documento del análisis de necesidades que hicimos en convenio con la Universidad Autónoma, y también serán reuniones con informantes clave. No para que sea eso el modelo de pueblo, sino para que sea eso el origen, o sea, que sea eso la base del diseño del proceso de participación. Informantes clave que pueden estar infrarrepresentados después, por ejemplo, infancia, por ejemplo, mayores, por ejemplo, representantes de los sectores económicos que hoy día sí están activos en el municipio. No es que se vaya a preguntar a esas personas, no es que se vaya a reproducir ese modelo de pueblo, sino que esa va a ser la base para que la empresa diseñe el proceso de participación. No, solo muy brevemente, no es por devolver la cortesía que conmigo ha tenido el equipo municipal en que invitarme a venir a hablar con vosotros, sino porque lo pienso sinceramente. Yo creo que no conozco demasiados casos en los que antes de empezar el proceso de redacción del plan se hayan producido voluntades, actos, no palabras, como las que aquí me habéis contado que ha habido, uno con Beatriz y otro aquí entre nosotros. Eso unido a intervenciones como las que ha habido en relación al empleo y a las nuevas iniciativas, como tú has preguntado y tú has planteado, es que esa es la esencia de un avance. Tú lo estabas diciendo ahora mismo. Los avances son para recoger de una manera colegiada, inteligente y combativa iniciativas. O sea, los planes los hacen las personas que habitan los lugares, ¿no? Son los que hacen los planes. El ayuntamiento las canaliza o las impulsa, pero realmente los avances, y ni ha empezado todavía la adjudicación, y ya se están recibiendo aquí ideas bien hermosas, que tú decías, que tú recogías, y muchas más que ha habido, ¿no? De ahí es de donde sale el modelo que tú dices de pueblo que queréis, ¿no? De la propia sociedad civil, de los grupos. Ahí sale, el ayuntamiento canaliza, y el equipo redactor, sea foráneo o fuera interno, tiene que ser un plumífero ilustrado, pero un plumífero. O sea, evidentemente el equipo redactor es un escribidor ilustrado, pero es un escribidor que a veces yo iba a haber contado entre las historias que pensaba contar aquí una más de una vez en Fuenlabrada, ¿no? Que tuvimos que ponernos a la contra del ayuntamiento, y el ayuntamiento ejemplar en cuanto a que no quería crecer. No quería crecer. Y bueno, este es un caso que aquí no me importa decirlo porque creo que hay muy buen tono, ¿no? Y se están entendiendo muy bien las cosas que nos estamos contando entre todos. Nos tuvimos que poner en contra del ayuntamiento, llevándole la contraria, porque el ayuntamiento era un ayuntamiento tan ejemplar que no quería crecer nada. Decía, yo me quiero regenerar, anticipando
anticipando 10 años lo que ahora ya todo el mundo dice, ¿no? Y no querían ninguna vivienda más. Y le tuvimos que convencer que en ese caso hacían falta viviendas, porque hacía falta coser una pieza que se había quedado descolgada. Digo esto aquí sin miedo porque creo que se me entenderá bien, ¿no? Estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Ignacio. O sea, hay suelo calificado como para un siglo, ¿no? Lo que hay que hacer es entrarle con voluntad al entrar en las tripas, probablemente de las urbanizaciones mucho, ¿eh? Me atrevo a decirlo porque soy foráneo, como soy foráneo me podéis regañar mucho, ¿no? Yo creo que en las urbanizaciones probablemente hay que echarle mucha imaginación de cómo se premia a lo mejor una urbanización que está obsoleta o se ha quedado medio a hacer o no se ha hecho, para flexibilizar los usos, me atrevería a decirlo, para que esas urbanizaciones puedan acometer las inversiones que necesitan, porque la inversión, el ayuntamiento no podrá, la inversión será pública y privada. Para que actúe el privado tendrá que haber buenas innovadores, gente con ideas, gente que arriesgue y luego gente que esté dispuesta a invertir, a meter dinero. Para meter dinero tendrás que darle un premio. Para darle un premio tendrás que flexibilizar los usos. No digo las alturas, digo los usos. Con los usos donde tenéis el reto más grande, yo creo, ¿no? Cómo se facilita que el planeamiento acoja, llame a iniciativas como la que tú estás planteando, que nos ha encantado a todos, yo creo. Bueno. ¿Alguien más quiere participar? Vamos muy bien de tiempo, así que ¿alguien se anima? No hay merienda. Aquí no hay merienda. Si insistes en que hay tiempo, me permito una reflexión al hilo de estas últimas observaciones. Digamos, para mí es la primera vez que entro a discutir algo como lo que estamos haciendo, pero sí conozco por mi experiencia profesional los llamados planes estratégicos. Yo creo que hemos vivido en empresas y en el sector público una abundancia de planes estratégicos que han servido esencialmente como negocio de consultoras. Muy bien elaborados, unos tochos así y se han quedado en los cajones. Yo creo que es el gran riesgo que corremos aquí. Es decir, elaborar algo que quede muy bonito, que responda a la tradición de un plan general, etcétera, etcétera, y no recoja ni las inquietudes de la comunidad ni las inquietudes del equipo municipal. Entonces yo creo que aquí una de las claves para mí es que yo entiendo que esto hay que de alguna forma externalizarlo y que tiene que haber algunos profesionales que lo escriban. Me parece ilusorio, ojalá supiésemos entre todos elaborar algo que quedase muy bien y con sentido, y que recogiese todas las sensibilidades, pero yo creo que eso al final la realidad es tozuda. Entonces, bueno, pues esas cosas se encargan. Pero si se encargan a una empresa externa, tiene que haber un proceso de tanta proximidad a la comunidad y de tanta proximidad al equipo rector, al equipo municipal, para que todas estas cosas realmente sean lo que nutran a ese plan y que no sea un plan más en que se ordena el territorio y no se abordan los problemas claves que son. Permitidme que insista, es decir, lo de la continuidad o las barreras es clave, es decir, no solo son las barreras del borde del municipio, es que tenemos continuidad, toda una retícula de barreras interiores, de responsabilidades de la comunidad autónoma, del canal de Isabel II, etcétera, etcétera. Y todo eso genera una gran dificultad. Entonces yo creo que, bueno, que dentro de 4 años no sintamos que tenemos un tocho, que el equipo del ayuntamiento lo tiene ahí, y que al final pues fracasamos colectivamente en la tarea que nos proponemos hoy en día, ¿no? Bueno, pues si no hay más intervenciones, pues casi vamos a dar por terminada esta mesa. Muchísimas gracias a todos por venir, por participar. Os pido a los que habéis ofrecido experiencias que conocéis, Pepe, a ti también, si tienes sugerencias para incluir como parte del plan específico de participación, mándamelas y tú leeré igual y lo incluimos en el pliego, me parece importante, sobre todo teniendo la experiencia que tienes tú, por si acaso se nos olvidaba algo, ¿vale? Gracias. Y pues nada, hasta la próxima, ya os convocaremos a través del correo electrónico y de verdad, muchísimas gracias.